aplauso una vez más bien fuerte a Él. Aleluya. Él es glorioso, por eso levantamos en la
de tu sangre, Señor. Tú transformaste todo, Señor Jesús. mañana. Mi nombre es Martín Rodríguez, bienvenidos. Para aquellos, antes de empezar, si usted tiene un celular, puede bajarle el volumen, te necesita contestar, puede salir afuera con confianza y después regresar aquí otra vez al servicio, ¿verdad? Alguien que nos visita por primera vez, el Señor le bendiga, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Wilmar, ok. Permítanos orar al final del servicio por usted, hermano. Y si tiene algo para hablar con nuestro pastor, acá está nuestro pastor Tony. Y si ojalá el Señor le toque su corazón, y si le gusta, aquí tiene su casa, hermano. Hermano Oscar, hermano Maribel, el Señor les bendiga. Gusto verlos aquí de nuevo. Bueno, saluden al hermano cuando lo vean ahí al final del servicio. A ver, ¿quién más son nuevos? El Señor le bendiga, una familia. El Señor le bendiga, bienvenidos aquí. No sé si recibieron
un de bienvenida. Sí, amén, gloria a Dios. Ahí puede usted poner su información, puede poner su nombre no para molestarlos ni nada, sino para estar en contacto con ustedes, ¿me entiende? Entonces así es el Señor de bueno con nosotros. Bueno, como usted sabe, hermano, los martes tenemos el servicio de oración aquí a las 7 de la noche. Puede venirse aquí orar, estamos orando, intercediendo por las leyes terrenales, ¿verdad? Por las cosas que están sucediendo, también por los ministros que el Señor ha colocado en la iglesia. Véngase juntos, y aquí también por sanidades. El Señor ha tocado a nuestro hermano Mauricio, líder de alabanza, a veces toca su guitarra, y estamos aquí juntos para alabar al Señor y orar y platicar con Él y pedirle que Él se mueva conforme su corazón, ¿verdad? Algo muy importante que también los martes se está haciendo con el maestro Benjamín Muñiz y su esposa, tienen el ministerio de los niños. Mire, ellos aquí, ya lo hemos dicho muchas veces, no se cuidan niños, aquí se les enseña la palabra del Señor. El Señor ha traído un maestro muy bueno, tiene la paciencia con los niños, está capacitando a más personas para poder y que nuestros hijos crezcan en el conocimiento del Señor. Tráigalos, si tiene un amiguito que vive enfrente, tráigalo. Tratamos de ser ya muy puntuales. Hemos tratado de hacer esa disciplina. Empezamos a las 7 de la noche. Entonces véngase y juntos aquí vamos a pedirle al Señor. El miércoles, hermanos, las damas tienen ellas también un servicio. Ellas este miércoles con nuestra hermana Teresita tiene algo, una pregunta, puede acercarse a ella y ahí va para que juntas también ellas crecen, ¿verdad? Los varones también tienen su aparte, no el miércoles, ¿verdad? Pero las mujeres sí, el miércoles ellas pueden estar aquí, entre ellas mismas se instruyen siempre con la palabra del Señor, ¿no? Así que anímense, las damas pueden venir aquí también a las 7 de la noche. Ese es el miércoles, con nuestra hermana Teresita puede acercarse a ella. Ahora, el domingo 5 de febrero van a empezar las clases de fundamento, después del servicio a las 11 de la mañana. Creo que va a ser en el mismo cuarto, pastor, o va a ser aquí. Okay. Va a ser aquí mismo. El pastor está hablando con un hermano para que vaya como los fundamentos. Si usted conozca qué es Calvary Chapel, lo que viene siendo los fundamentos en la fe, ¿verdad? Que su fe esté siempre en la roca del Señor. Eso va a ser el domingo 5 de febrero a las 11 de la mañana. Puede registrarse, hay unas formas por ahí. Si no se puede acercar en las orillas, puede acercarse para tener su información y así poder estar en contacto con ustedes. Eso sería el domingo 5 de febrero. Ahora, el marzo 17 al 19 va a haber un retiro de varones con la iglesia americana. Eso se puede usted registrar en calvarysj.org. Y ahí puede usted registrarse por los 3 días, o si usted no pudiera los 3 días, puede registrarse solamente para un día. Entonces eso va a ser el Men's Retreat, ¿no? Con el Pastor Ken Graves, ¿no? Ahí podemos ver en la pantalla. Esos son los anuncios. Si tiene usted acerca más anuncios lo que es la iglesia, puede usted agarrar un folleto de ahí de lado o acercarse a uno de los hermanos y comunicarse un poquito más, ¿no? Ahora ha llegado el tiempo de la adoración de los que diezman, aquellos que ofrendan. Si usted viene con un corazón dispuesto, si usted no trae, usted siente, aquí no se le obliga a nadie dar. Lo que sí queremos es que usted venga, escuche la palabra de Dios y que la misma palabra le dé convicción a su corazón lo que es el sembrar. Si usted quiere dar $1, bienvenido, Dios lo va a multiplicar. ¿Quién lo cree que Dios multiplica para la obra de Él? Entonces vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar la mano para ahorita que empiece la palabra, pueda ir con nosotros. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor, queremos darle gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias por permitirle cantarle, adorarle con nuestros labios, Señor. Ahora, Señor, permítanos, Señor, bendecir, Señor, a lo que es el ministerio, Señor, de esta iglesia, Señor, con la obra de nuestras manos, que usted nos ha dado las fuerzas para trabajar, Señor. Que estos diezmos, estas ofrendas sean multiplicados, Señor, y sean usados para su gloria, Señor, para lo que usted quiere para su iglesia. Señor, aquel que no tiene un trabajo, provéale, Padre amado. Aquellos que tienen un trabajo, Señor, agradecidos estamos con usted. Gracias, Señor. Reciba estas ofrendas, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador, su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden pasar nuestros hermanos?
a cantar una última canción, la misma que acabamos de terminar con ella. Si gusta acompañarnos, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte así, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor a luz. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor, queremos llevar tu amor al mundo, Señor. Usa nuestros días, Señor, y en esta mañana pedimos que tu palabra, Señor, nos equipe, nos capacite, nos exhorte, nos anime, Señor, para poder ser tus instrumentos en un mundo que necesita conocer de tu Hijo y de tu perdón. Gracias y bendice al que va a estar ministrando la palabra, nuestro hermano Johnny. Y gracias por las familias presentes. Abre los oídos, abre los corazones en esta mañana. Y guarda los niños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor Amén. esta mañana y le damos la bienvenida a nuestro hermano Johnny. Gracias al Señor por su vida, por compartir. Que nos toma un momento ahí donde está, gira al hermano que tiene a la izquierda, a la derecha, le dice bienvenido aquí en la casa de Dios en lo que estamos acomodándonos. Buenos días nuevamente a todos, sean bienvenidos una vez más ustedes a la casa de Dios y bendecimos el buen nombre de nuestro amado Dios que nos permite estar en este día, así que lo invito a que incline su rostro conmigo y hagamos una pequeña oración para leer las escrituras de nuestro Dios. Padre Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, tú eres el gobernador de todas las cosas, Señor. Nuestra vida depende de ti y nosotros venimos a
a reconocer, Señor, que dependemos de ti. No hay nada que podamos hacer si no estamos en ti, Señor. Por eso hoy ponemos nuestra vida en tu presencia y te decimos que venimos con un corazón dispuestos a que nos enseñes, nos instruyas, nos redargullas, Señor, y seamos transformados, porque creemos, precioso Dios, que estás trabajando en nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a ti. Te damos gracias y te pedimos, maravilloso Dios, que nos ayudes a disfrutarte a ti y a tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el libro de Hechos. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 25, pero quiero que nos contextualicemos un poquito antes de saber qué era lo que estaba sucediendo allí. En este punto en el que vamos a empezar a leer, resulta que el apóstol Pablo había sido encarcelado. No sé si ustedes recuerdan bajo qué términos él había sido encarcelado. Resulta que, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando Pablo le es entregado el ministerio de los pueblos gentiles, es decir, de los pueblos diferentes a Israel, se le había dicho que por favor recordara siempre que debía mantener pues en comunión con sus hermanos en Jerusalén. Y Pablo, pues haciendo esto que se le había solicitado, él trae una ofrenda a Jerusalén. Y resulta que estando allí en Jerusalén, una turba de judíos se alborota, se amotina y comienzan a golpear a Pablo, a tal punto que se hizo pues un alboroto tan grande que tuvieron que intervenir los romanos para rescatar la vida de Pablo. ¿Y por qué razón los judíos habían golpeado a Pablo? Pues resulta que Pablo, en su ministerio a los gentiles, a los pueblos diferentes de Israel, él les estaba enseñando el evangelio de Jesucristo y les enseñaba que no era necesaria la circuncisión, sino que ellos podían agradar a Dios a través de la fe y que no era necesaria esta señal en sus carnes. Entonces esto golpeaba mucho las creencias judías y había como ese conflicto. Entonces decían que Pablo estaba blasfemando acerca de Dios y por esa razón ellos estaban enardecidos en contra de Pablo. Y estudiando un poquito todo esto, les voy a contar algo que me sucedió a mí hace muchos años atrás. Yo decía, me voy a circuncidar porque para poder ser parte del pueblo de Dios me tengo que circuncidar por cosas que había leído en la escritura y que no había entendido muy bien. Y ese es un tema de polémica hasta los días de hoy, porque el pueblo judío sigue enseñando que se deben circuncidar. Algunos creyentes creen que se deben circuncidar, pero vamos a entender qué es lo que dice la escritura acerca de esto. Para poder entender esto, vamos a entender cuál es el pacto que hace Dios con su pueblo y por qué estaban acusando a Pablo de renunciar a ese pacto. Entonces quiero que por favor me acompañe al libro de Génesis y vamos a estar leyendo el capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea que había una señal, y esa señal era la circuncisión. Cualquier persona que decía yo acepto el pacto de Dios, lo tenía que hacer a través de la circuncisión. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre. Y el varón incircunciso, es decir, el que no haya aceptado ese pacto con Dios, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando nosotros leemos esto así como solamente eso, lo primero que nosotros llegamos a pensar es, bueno, si yo quiero
hacerme partícipe del pacto de Dios es porque me debo circuncidar. Y a través de esa circuncisión y esa señal en la carne, voy a ser partícipe de este pacto de Dios. Sin embargo, cuando yo quiero entender todo el pacto de Dios en su contexto, debo también leer Génesis 12 y Génesis 15. Ahí nos vamos a dar cuenta de que el pacto de la circuncisión va relacionado a la descendencia que tendría Abraham, cómo ellos conquistarían la tierra prometida y cómo harían justicia a través de esta conquista de la tierra prometida, y la ley que les sería dada en el desierto para hacer notorio que ellos tenían un pacto y un comportamiento diferente delante de Dios, a diferencia de todos los demás pueblos. Entonces, este pacto incluía todo esto junto. Sin embargo, tiempo después de esa conquista de la tierra prometida, de que ellos hacen justicia a través de la mano de Dios con estos pueblos paganos, hay algo que se le dice al profeta Jeremías. Y quiero que me acompañe a esa lectura. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer versículos 31 y 32. Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 32. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿quiere leerlo conmigo por favor? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Esto mismo es citado en el libro de Hechos, de Hebreos, cuando el autor de este libro empieza a explicarnos cómo funciona este nuevo pacto. Entonces quiero que también me acompañe, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 8, porque hasta ahora el Señor les está diciendo que es necesario un nuevo pacto por cuanto el anterior fue de alguna forma invalidado. Entonces podemos ver Hebreos 8, capítulo 8, versículos 8 y 9, dice exactamente lo mismo que se le dice a Jeremías. Y en el verso 13, quiero que me acompañe por favor al verso 13, les di la referencia solamente para que sepan que el autor está hablando de lo mismo, pero el verso 13 dice así: al decir, es decir, cuando Dios dice que hay un nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a... Ok, o sea que ese primer pacto estaba próximo a ¿qué cosa? A desaparecer. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es ese nuevo pacto que reemplazó o mejoró al primero? Es muy sencillo, ese pacto nos lo enseña el libro de Lucas, y quiero que lo lea conmigo, por favor. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, el cual dice así: El Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, había un nuevo pacto que reemplazaría al primero, ¿cierto? Este nuevo pacto es en la sangre, ¿de quién? De Jesucristo. Y este pacto que hizo con nosotros el Señor Jesús no es como el primero, sino que este está basado incluso en mejores promesas. Si usted regresa ahí mismo al libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 6, dice que este pacto tiene mejores promesas. ¿Me lo buscas ahí, por favor? Y lo leemos acá rápidamente. Porque lo que quiero que entiendan a través de esto es que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue de una vez y para siempre. Porque el anterior pacto requería sacrificios una y otra vez y otra vez y otra vez, porque ese primer pacto no podía quitar pecados. Pero el segundo pacto, que es en la sangre de Jesús, ese sí quita el pecado del mundo.
Y entonces hago la pregunta, ¿a qué pacto perteneces tú? ¿Al de la señal de la carne a través de la circuncisión? ¿O el que es a través de la sangre de Jesucristo y que se representa en la Santísima Cena? Por eso también los invitamos a que cuando se dé la cena del Señor, que se suele hacer el primer domingo de cada mes, dispongan su corazón y prepárese, porque esa es la señal del pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y Pablo sabía muy bien eso, y a pesar de que él era apedreado, encarcelado, por esta razón, él entendía lo valioso que era el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Y a pesar de todo lo que recibía, por declarar una verdad, él seguía firme en su ministerio. Amén. Teniendo esto en mente, ahora sí vamos a leer la historia que nos cuenta la Biblia acerca de Pablo cuando es encarcelado. Entonces, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 25. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3. Vamos a estar pasando por hartas partes de la Biblia, entonces le pido que esté preparado para buscar citas. Bueno, dice así: llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Bueno, les cuento, recuerdan que Pablo estaba en Jerusalén llevando la ofrenda y que allí fue apedreado, y para salvar su vida los romanos lo guardaron, por decirlo de alguna forma. Pero como habían cargos en contra de él, el gobernador de esa época, que era Félix, lo tenía encarcelado. Y entonces el apóstol Pablo, desde ese momento hasta Hechos 25, lleva 2 años de prisión, simplemente por exponer la verdad del evangelio. Y en esos 2 años, Félix es removido de su cargo y se trae un nuevo gobernador. Ese nuevo gobernador se llama Festo. Esto tengan en mente ese nombre. Y una vez llega este nuevo gobernador, pues los judíos buscan oportunidad para por fin intentar deshacerse de Pablo. Y entonces le dicen a Festo: venga, Festo, ¿usted quiere ser un buen gobernador? ¿Usted quiere que la gente lo quiera, que la gente exalte su nombre? Denos una gracia. Tráiganos a Pablo a Jerusalén, que nosotros lo queremos juzgar bajo nuestras leyes, porque nuestro pueblo está sufriendo mucho por ese traidor de nuestra fe. Básicamente le estaban diciendo eso. En otras palabras, lo que ellos buscaban era manipular a Festo para poder continuar con su tarea asesina, porque eso era en realidad lo que estaba sucediendo. Continuemos con la lectura. Versículos 4 al 6, dice así: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y les dijo: los que de vosotros puedan, muchas gracias, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, vino a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces, básicamente, Festo, el nuevo gobernador, les quiere dar gusto, ¿cierto? Quiere ganarse la ayuda del pueblo, porque pues es difícil gobernar un pueblo que está en contra de uno, ¿verdad? Pero él no se podía pasar por encima de las leyes de Roma. Entonces lo que les dice es: bueno, yo no me puedo pasar por encima de las leyes de Roma. Pablo está en Cesarea, allá fue enviado, y pues allá está su caso. Hagamos algo. Vámonos todos para allá, y allá volvemos a levantar y abrir el caso y ponerle juicio a ese hombre tan perverso. Dice, básicamente eso es lo que les dice Festo para congraciarse con ellos. Y efectivamente eso hacen. Y cuando llegan allí, entonces mandan a llamar a Pablo. Leamos versículos 7 y 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
Y entonces allí en Cesarea se empiezan a presentar nuevamente las acusaciones en contra de Pablo, pero unas acusaciones sin fundamento. Eran mentiras en su totalidad, ¿verdad? Y ellos buscaban torcer las palabras de Pablo para poderlas utilizar en su contra. Quiero que usted un momento se ponga en los zapatos de Pablo. ¿Qué piensa usted cuando dicen mentiras suyas? Da como rabia, ¿cierto? Pero da más rabia todavía y lo llena uno de más impotencia y de más coraje cuando se las dicen en la cara. Porque venían delante de Pablo y Pablo estaba diciendo esto y esto y esto y se lo decían en su cara. Imagínense esa impotencia, esa rabia, todo eso que podía sentir Pablo y suéltelo. ¿Sabe por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no da cabida en su corazón para ese tipo de sentimientos. Un verdadero hijo de Dios va más allá de eso. Un verdadero hijo de Dios se preocupa por el nombre de Dios y se preocupa por la obra de Dios. Amén. Y entonces lo que mantenía a Pablo en su mente y en su corazón eran las enseñanzas de Jesús. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y si quiere se va listando también para buscar Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice así. ¿Alguien lo tiene, por favor? Se me perdió acá. Si lo quiere leer. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros sin fines. Amén. El solo hecho de mantener esto en su corazón, Pablo sabía que él tenía un galardón en el reino de los cielos, porque estaba siendo ¿cómo? Bienaventurado. Cuando una persona levanta falso testimonio en contra de la obra de Dios, frente a esa persona a la que se lo están diciendo, lo están haciendo ¿cómo? Bienaventurado. Así que una de las formas que tenemos nosotros justamente para poder manejar esos sentimientos que nos pueden dar en contra de las personas cuando levantan falso testimonio en contra de la obra de Dios y en contra de nosotros, es mantener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que estamos siendo ¿cómo? Bienaventurados. Otra palabra a la que podemos acudir la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9, la cual dice así. Proverbios 11, 9. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto, amén. Alguien me enseñó mucho tiempo atrás, y Benjamín también lo repitió hace poco en un estudio de caballeros, es justamente cuando nosotros nos encontramos en medio de la necesidad, cuando nosotros nos encontramos en medio de la dificultad, ¿qué palabra o qué promesa delante de Dios nosotros tenemos para refugiarnos? Si nosotros no tenemos algo para refugiarnos, ¿qué va a pasar con nuestra mente? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Va a empezar a maquinar y a guardar sentimientos y cosas que no son correctas. Entonces es importantísimo que cuando venga esa dificultad, usted esté vestido con la armadura de Dios. No sé si lo recuerden, dice que tiene el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que lanza el enemigo. Entonces el enemigo le puede lanzar un dardo de fuego, de mentira, de engaño, de lo que usted quiera. ¿Cuál es la palabra de Dios con la cual usted se está protegiendo? Y más allá, ¿cómo puedo vestir el escudo de la fe si no leo las Escrituras? Es importantísimo mantener ese devocional con Dios, es importantísimo estar en contacto con las Escrituras de Dios. ¿Cómo me voy a defender del enemigo si no tengo una palabra? Es más, cuando Satanás se le enfrenta al Señor Jesucristo en el desierto, Jesús con la autoridad de Dios le hubiera podido haber dicho: diablo cochino mentiroso, se va afuera. ¿Pero le dijo eso? No. ¿Qué hacía Jesús? Responder siempre con una palabra de Dios. ¿Estás estudiando la palabra de Dios para que cuando venga esa dificultad puedas responder a esos dardos que lanza el enemigo?
Es importantísimo que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, continuemos ahí con Hechos capítulo 25, versículos 7 y 8. Bueno, vamos a continuar. Ahora, hay algo que aquí se me hace bien interesante y era la clase de personas que se estaban levantando en contra de Pablo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes habían venido a presentar esas acusaciones? No sé si lo recuerden. Sacerdotes, ungidos de Dios, creyentes de la palabra, hacedores de la ley, los que enseñaban, eran el pueblo de Dios. Ellos eran los que se estaban acusando a Pablo de todas estas mentiras. Y parece ser que ellos habían olvidado lo que dice Dios en su palabra. Ayúdeme por favor. Proverbios, capítulo 6. Versículos 16 y vamos a leer hasta el 19. Dice así, este versículo es muy conocido. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Quién las aborrece? Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes estaban presentando esos cargos? Los sacerdotes, los supuestamente hacedores de la ley. Y si ustedes se fijan, ellos estaban cumpliendo absolutamente todas las características para ser aborrecidos y abominables delante de Dios. Estaban siendo testigos falsos, estaban hablando mentiras, estaban corriendo a hacer el mal, querían asesinar a Pablo, que era un hombre inocente, y aún así creían que estaban obrando bien delante de Dios, ¿cierto? Y ahí hay un problema de fondo bien interesante, y es que no eran solamente ellos, sino las autoridades como tal espirituales. Quiero que me acompañe por favor al libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomios en el capítulo 19, vamos a leer versículo 16 al 19. Y dice lo siguiente: cuando se levante un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de ¿quiénes? De los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Entonces, según el conducto regular, por decirlo de alguna forma, estos sacerdotes estaban acusando a Pablo falsamente, ¿cierto? ¿Y qué debía hacer Pablo? Llevar esos acusadores delante de las autoridades, que terminaban siendo ellos mismos. Bastante difícil, o sea, imagínense cómo estaba corrompido el sistema religioso. Y Pablo debía acusar a esos testigos falsos delante de los sacerdotes, pero ellos mismos eran aborrecibles. Nosotros, como autoridad, con nuestros hijos, en el trabajo o en cualquier cosa, ¿cómo nos ven las personas a nosotros? ¿Estamos dando un ejemplo real? Para que me entienda. Porque ellos eran la autoridad, ¿no? Los sacerdotes. Y estaban siendo como mentirosos. Hijo, ¿cómo le está yendo en el colegio? Bien, papi, me está yendo muy bien.
Mentiroso, yo ya llamé, yo fui allá, me dijeron que va perdiendo tantas materias, yo le he enseñado a usted que no diga mentiras, y llega el otro y dijo, papi, lo busca a la puerta al vecino que porfa le pague sus $30, vaya, dígale que no estoy. Exigimos que sean ellos honestos, pero nosotros practicamos la honestidad. Es que mi jefe no hace esto, no hace lo otro, pero yo mismo le robo el tiempo cuando no hago lo que me corresponde. Cuando me voy antes, cuando llego después, absolutamente todo. Pero eso solamente eran los sacerdotes los que se comportaban así, ¿cierto? Eso no nos pega a nosotros. Porque a veces nos encanta compararnos con la víctima, ¿no? Sí, nosotros somos siervos de Dios y todo lo demás, pero muchas veces nos reflejamos más en estas personas que no actúan correctamente. Pero justamente eso es lo que hace la palabra de Dios, mostrarnos nuestra realidad para que nos quedemos iguales. No, sino para que nuestro corazón vaya siendo transformado. Amén. Continuemos, por favor. Ya sabemos que nosotros vamos a seguir la ley justa de Dios, no como los sacerdotes que decían seguirla, pero en realidad hacían todo lo contrario. A veces es más importante enseñar con el ejemplo y vivir la vida que se nos quede solamente en palabras. Amén. Leamos por favor ahí mismo Hechos 25, vamos a ir al versículo 9 al 12. Dice así: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo le dijo, recuerden lo que Pablo le había dicho, le dijo, yo no he hecho mal en contra de absolutamente nadie, ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra los judíos, ni incluso ni contra Roma. Entonces le dijo, ¿qué le habían pedido los judíos a Festo? Que regresara a Pablo, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces Festo, queriéndose congraciar con ellos, le dice a Pablo, venga, pero ¿por qué manejamos esto aquí? ¿Por qué no nos vamos para Jerusalén? Y así quedaba bien con los judíos. Básicamente eso es lo que pasa. ¿Quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Bueno, Pablo sabía que los oficiales judíos no llevarían su caso en justicia. Así que haciendo uso de sus derechos como un ciudadano romano, solicita que se le juzgue delante de César. Muchos conocen a Pablo con el nombre de Saulo de Tarso. Resulta que Tarso era una ciudad dentro de la nación de Roma y tenía derecho de suelo. Entonces, Pablo, aunque sus papás eran judíos, por el solo hecho de haber nacido en esa ciudad, lo convertía en ciudadano romano, para que me entiendan un poquito mejor. Yo soy colombiano, mi esposa es colombiana. Si nosotros tuviéramos un hijo aquí en Estados Unidos, a pesar de que nosotros somos colombianos, como esta nación tiene derecho de suelo, nuestro hijo sería americano. Básicamente eso fue lo que le sucedió a Pablo. Sus padres eran judíos, pero por haber nacido en Tarso, entonces ahora era ciudadano romano. Entonces, esto fue lo que hizo él como ciudadano romano, solicitó que fuera juzgado por César. Ahora, los sacerdotes se supone que eran justos, pero en realidad no lo eran, y por eso Pablo no les permitió llevar su caso. Y la palabra enseña que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, que somos nación santa, real sacerdocio y todo lo demás, es decir, que nos ha dado autoridad. Mi pregunta es, ¿cómo nos ven los demás? ¿Nos ven como una persona justa a la cual pueden pedir un consejo?
¿Cómo nos ven en el trabajo nuestros compañeros? ¿Cómo te ven tus hijos en casa? ¿Cómo te ven tus hermanos en Cristo? ¿Cómo te ven tus compañeros en cualquier lado que tú estés? ¿Nos ven como esas personas justas y que pueden acudir a nosotros? ¿O nos ven como una persona que siempre está buscando sacar ventaja? ¿Como una persona que siempre tuerce la justicia para ayudarle más a uno que al otro? ¿O verdaderamente pueden confiar en nosotros? Es importantísimo que siempre que leamos las Escrituras veamos todas las partes involucradas, ¿cierto? Porque como lo decía hace un rato, nos encanta compararnos con el victimizante, pero con el victimario, que nos encanta compararnos con la víctima, perdón, pero con el victimario no. Y a veces nosotros nos comportamos así. ¿Cómo nos ven las personas a nuestro alrededor? ¿Pueden venir a buscar consejo con justicia o no lo harían? ¿Realmente somos justos? Aun cuando esa justicia nos incomoda porque salimos afectados, debemos perseguir siempre la justicia. Y la verdad es que a Festo le habría encantado que Pablo aceptara y así se habría ganado a los judíos. Pero Pablo no aceptó y como ciudadano romano hace uso de sus derechos. Y pues obviamente no iba a estar bien visto para Festo que él le entregara a un ciudadano romano a una turba judía. Eso no podía pasar. Entonces, esto de alguna forma también le sirve para lavarse las manos y decir, bueno, pues él apeló a César, hay que enviarlo allá, entonces, señores judíos, por más que yo quiero ayudarlos, se me salen las manos. Entonces, le sirvió eso para también manejar el asunto de una forma diplomática. Continuemos con la lectura, Hechos 25, versículos de 13 al 21. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea, a saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey de la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Recuerden que Pablo llevaba 2 años encarcelado. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A eso respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentando en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, es decir, el emperador pues de toda Roma, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Bueno, se presentaron 2 personas más. Sus nombres eran Agripa y Berenice. Resulta que Festo era un gobernador nuevo. Y vamos a verlo de la siguiente forma. Cuando aquí se posesiona un nuevo presidente, ¿quiénes llegan a visitarlo? Los presidentes de las demás naciones también, ¿cierto? Básicamente ahí sucedió lo similar. Fue puesto Festo en un nuevo cargo y llegaron otros reyes de otros lados o gobernadores de otras partes de Roma también para estrechar lazos de amistad y todo lo demás. Pero resulta que Agripa y Berenice tenían algo especial. Agripa y Berenice eran hermanos, pero resulta que Berenice había sido casada con un hombre judío. Entonces Agripa y Berenice tenían mucho conocimiento de toda la religión judía. Entonces Festo, que no sabía nada, y dice, bueno, pues yo no sé cómo juzgar esto, pero ustedes que saben más, ayúdenme en este caso. Y eso es lo que sucede. El esposo era un judío muy influyente y adinerado llamado Marco Julio Alejandro. Y por esa razón Festo expone eso tanto a Berenice como a Agripa, aunque en este momento ya el esposo de Berenice había muerto, sin embargo ellos habían tenido contacto directo con la religión judía. Y eso nos va a servir para entender algo que sucede más adelante.
Hechos 25, 22 al 27, dice así. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Básicamente lo que sucede acá es que Festo voy a utilizar la palabra extraditar a Pablo y enviarlo desde Cesarea a Roma, a Italia, a la capital, ¿verdad? Pero cuando se presentara delante de Augusto, debía tener una carta que dijera: bueno, a este hombre se le acusa de esto, de esto, de esto, y pues debía ser algo que tuviera sentido, porque si no, ¿cómo iba a quedar Festo enviando a alguien a hacer que el emperador pues perdiera su tiempo? Y como él no entendía de las cosas judías, por eso le solicita la ayuda a Agripa, al rey Agripa, quienes habían tenido contacto y convivencia directo con una familia judía por causa del matrimonio de Berenice. Sigamos leyendo. Capítulo 26, vamos a leer versículos 1 y 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo conocía la historia de estos dos hermanos y saben que ellos entendían acerca del judaísmo, pero les hace una recomendación al final. ¿Cuál es? Que oigan ¿cómo? Con paciencia. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que saben de algún tema y alguien les hace una pregunta o llega con una duda y ustedes dan una respuesta rápida porque saben del tema, pero su respuesta de pronto no fue la mejor justamente porque no se detuvieron a escuchar con paciencia. Por más que sepamos de algo, no debemos tomarnos las cosas a la ligera, sino que debemos dedicarle todo el tiempo que las cosas requieren. Y eso se puede aplicar a cualquier cosa cotidiana. Por ejemplo, imagínese usted, esposo, que no somos tan diestros en las cosas de la casa. Amor, ¿cómo le quito la mancha a esta camisa? Y la mujer allá, como sabe del tema, dice: sí, mi amor, échale cloro. Y resultó que era una camisa roja. Nada que hacer, ¿cierto? O está el hijo tratando de ayudar en las cosas. Mamá, ¿cómo lavo esto? Ay, jabón. Y no se dio cuenta que lo que quería hacer era lavar el arroz para cocinar. Y a veces no escuchamos con paciencia. A veces porque creemos que sabemos de algo, simplemente no prestamos atención. Es importante que aprendamos a escuchar ¿cómo? Con paciencia, que nuestros sentidos estén ahí para saber y entender a las otras personas. Esto nos va a servir para evitar conflictos, nos va a servir para dar consejos, nos va a servir simplemente para estar bien con la otra persona. Entonces es importantísimo aprender a escuchar, amén. Dígale al que está al lado: aprenda a escuchar y por favor preste atención y escuche atentamente. Dígale al de al lado: escuche atentamente. Hechos 26, versículos 4 al 8, dice así:
Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dentro de los judíos existían varias sectas y una de las más radicales eran los fariseos. Y de eso hacía parte Pablo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y continúan, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, Pablo se presenta y comienza exponiendo su vida, su comportamiento, para luego introducir, ¿qué cosa? La resurrección, que viene siendo también causa o la causa principal de lo cual comienzan a acusar a Pablo. Así que lo dice abiertamente y les dice, ¿es tan increíble que Dios pueda resucitar a alguien? En otras palabras, le dice a los sacerdotes, ¿están ustedes por encima de Dios que le pueden decir si puede o no puede hacer algo? ¿Están ustedes por encima de Dios que aún lo que han venido diciendo los profetas, ustedes dicen que no sucedió? Porque esa era la razón por la cual lo estaban acusando. Básicamente estaban poniendo en duda la omnipotencia de Dios, cuando se supone que era lo que más defendía. Contradicciones, ¿no? Pero nosotros no nos contradecimos, nosotros estamos ahí enfocados. Versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Básicamente lo que está sucediendo acá es que Pablo se muestra a ellos y les dice que él actuó de esa manera y que ellos están actuando así como él también había actuado. Pablo les dice, yo estuve en su posición, yo también, así como ustedes me están persiguiendo a mí, yo también estuve persiguiendo a otros. Y me volví perseguidor de la iglesia de Jesucristo, y muestra su complicidad aún en medio de asesinatos. Pablo no ejecutó ningún asesinato. Sin embargo, cuando se hacía la votación, ¿debe morir? Él, sí, que muera. Entonces era cómplice. Utilizo esto para que nosotros podamos entender algo de nuestro comportamiento, y es como nosotros en muchas ocasiones nos dejamos llevar por las obras de las tinieblas. Quiero que por favor me acompañe a... Mentiras, porque si no nos extendemos mucho y ya me queda poquito tiempo. Pero bueno, en la segunda carta que escribe el apóstol Juan, en capítulo 1 y en Efesios capítulo 5, dice que debemos tener mucho cuidado de las cosas que hacemos, porque es muy fácil hacernos partícipes de las obras de las tinieblas. Dice que incluso cuando, en la segunda de Juan, que cuando uno a alguien que blasfema del Señor Jesús, si uno le dice bienvenido, ya es partícipe de sus malas obras. Entonces es muy fácil contaminarnos y hacernos partícipes de las obras de las tinieblas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque a veces nosotros nos dejamos infestar de esas obras de las tinieblas. Pablo no era un asesino directo por cuanto él no había ejecutado, pero él era partícipe, entonces era un asesino. Entonces a veces llega alguien de dudosa procedencia y me dice, ya, me encontré este teléfono, tiene una pizquita de sangre, pero fue que me lo encontré, yo no se lo quité a nadie ni tuve que apuñalar a alguien, pero se lo vendo barato.
y usted le dice, ay, sí, está barato, venga, un gangazo, y le compró esa cosa que usted sabe que no venía de lados. Pero usted no hizo nada malo porque usted no roba a nadie, ¿cierto? Pero le hago la pregunta, si no hubieran personas que le compran a los ladrones, ¿ese ladrón seguiría robando? Entonces, ¿quién es culpable de ser ladrón? ¿Solamente el que ejecutó el acto o yo que apoyé las obras de las tinieblas que lo movieron a? Nosotros mismos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado de absolutamente de cómo nos dejamos untar de las obras de las tinieblas. En el trabajo de pronto alguien llevó alcohol y no podía entrar alcohol, o en el colegio o donde sea, pero guárdemelo usted porque como todos saben que yo soy el que siempre traigo, cuando me busquen a mí que no me encuentren nada, pero guárdemelo usted. Igual usted no toma, entonces fresco, no pasa nada. Pero se hizo partícipe de las obras de las tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado untar de las obras de las tinieblas de esa manera tan sencilla? Es importantísimo que entendamos que esto nos hace de la misma condición de la persona que comete ese acto. Porque a veces nos sentimos muy bien, que somos muy buenos y que como no ejecutamos el acto, entonces estamos libres de culpa. Pero delante de Dios no es así. Hechos capítulo 26, versículos 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando en medio, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El paralelo de la conversión de Pablo, es decir, otra parte de las escrituras donde encontramos la conversión de Pablo, está ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y allí nos damos cuenta que todos los que estaban ahí oyeron la voz, pero solamente Pablo vio el resplandor. Y la verdad es que hay muchos que han oído de Dios, pero son muy pocos los que le han visto y han tenido un encuentro con Él. El libro de Job, por favor acompáñenme al libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice, después de que Job sufre tanto y por fin se encuentra a Dios y comienza a tener un diálogo con Él, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pablo ciertamente tenía conocimiento de Dios, pero algo le hacía falta y era ver al Señor Jesús. Y tal vez tú te sientas igual. Crees que sabes de Dios, pero aún no crees haberlo visto. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque así como lo hizo con Job y como lo hizo con Pablo, Dios no quiere que te quedes ahí. Él va a ayudarte en tu crecimiento espiritual y vas a llegar a una mejor relación con Dios. ¿Amén? Miren, un ejemplo rápido. El profeta Samuel es uno de los... en realidad es el juez más importante para el pueblo de Israel. Y resulta que Samuel desde niño fue dedicado a Dios. Y hubo un momento en que Dios lo comenzó a llamar. Y él ni siquiera conocía la voz de Dios. Y entonces venía el sacerdote: ¿me llamas? Y el sacerdote decía: no, pues lo está llamando es Dios. Y él estaba, ¿pero qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo y ministrando a Dios, ¿verdad? Entonces eso nos anima a nosotros, al igual que Samuel. No nos debemos desanimar porque de pronto no hemos sentido eso que a veces quisiéramos sentir, sino que si nos mantenemos como lo hizo Job, como lo hizo Pablo, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ellos lograron tener esa mejor relación con Dios. Y si tú quieres esto, yo te animo a que continúes buscando del Señor. No te desanimes. Samuel estaba ahí en el templo todo el tiempo.
y ni siquiera había escuchado la voz de Dios, pero él estaba ahí, siendo una y otra vez, porque sabía que ese momento llegaría. Entonces yo también te invito, yo sé que de pronto muchas veces te han hablado acerca de Dios, muchas veces te han dicho una cosa, lo otro. Dispón tu corazón porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Job. Amén. Bueno, si usted se da cuenta, el Señor Jesús también le dice: Pablo, es muy duro que des coces contra el aguijón. Para que entendamos un poquito mejor esto, quiero que se imagine un caballo que está muy bravo, está enfadado. Y cuando un caballo está bravo, está enfadado, ¿qué hace? Se para sobre sus dos patas delanteras y con mucho ímpetu tira, con sus patas traseras golpea fuertísimo, ¿verdad? A ese movimiento se le llama cos. Entonces, ahora imagínese lo que estaba haciendo Pablo. Con esa ímpetu estaba tratando de golpear a Jesús, al cristianismo, a la obra de Dios. Pero lo que estaba golpeando, ¿qué era? Un aguijón. No sé si a usted se le ha pasado que usted de pronto se levanta por la noche medio dormido y va caminando y ¡pum! Contra la mesita de noche el dedito pequeñito del pie. ¿Cómo duele, cierto? Pero ahora imagínese que usted lo golpea con todas sus fuerzas. Esa es la referencia que está haciendo el Señor Jesús. ¿Quién era el que estaba siendo lastimado? ¿Pablo o el cristianismo? Pablo. Creyendo que estaba sirviendo a Dios y que estaba acabando con esos cristianos, ¿quién estaba siendo el mayor lastimado? Él. Él mismo estaba siendo el mayor lastimado. Y en realidad, muchas personas están haciendo exactamente lo mismo. Y creen que están obrando a favor de Dios, pero en realidad solamente están acumulando dolores para sí mismos el día del Señor Jesucristo. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque el que toca a un hijo de Dios, así como Pablo en su momento estuvo persiguiendo la iglesia, se está metiendo contra Dios mismo. Entonces no tenga miedo, porque ellos pueden creer que lo están lastimando a usted. Pero nosotros tenemos un Dios que no solamente nos va a librar, sino que hará justicia. Y el mayor lastimado va a ser esa persona. Así que usted suelte todo rencor y cualquier cosa que usted pueda tener en contra de alguien más, porque Dios mismo es el que va a encargarse de esta situación. Amén. Quiero terminar con esto, para no dejar. Continuemos con versículos 16 al 18. Pero levántate, lo que le continúa diciendo el Señor Jesús a Pablo es: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Presta especial atención a lo que aquí dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá vemos que Dios eligió a un hombre que, aunque se creía bueno, porque Pablo se creía bueno, por eso hacía estas cosas, en realidad no lo era. Y una vez reconoce el pecado, de la misma forma Pablo tampoco se vio inalcanzable para Dios. Me explico. Muchas personas creen que actúan bien como Pablo y creen que no necesitan cambiar su vida, porque dicen: yo estoy bien delante de Dios. Pero delante de los ojos de Dios, ¿realmente podrían estar en pie? Y muchos otros que reconocen su pecado, dicen que son tan malos, tan malos, tan malos, que piensan que Dios no los puede rescatar, porque es que yo he sido malo. Yo ni para qué voy a la iglesia, porque es que yo como soy, mejor dicho, eso, ni para qué. Creen que son inalcanzables para Dios. Pero por el contrario, todo ser humano necesita ser transformado por la gloria de Dios y nadie es inalcanzable para Él. Por eso en el libro de Salmos, en el Salmo 139, el versículo 7 al 12, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia y en dónde me esconderé de tu espíritu?
Si subo a los cielos, allí tú estás. Si bajo a las profundidades del Seol, a lo peor, a lo más bajo, allí me guiará tu mano, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Reconoce que no eres lo suficientemente bueno y que necesitas ser transformado por Dios, pero reconoce que no eres lo suficientemente malo para que seas inalcanzable para Él, porque nadie se puede escapar de la mano de Dios. Pero Él quiere que tú entregues tu corazón y entregues tu vida para ser transformada por Él. Algo interesante que Jesús le declara a Pablo es que le dice: te voy a librar de judíos y de gentiles. ¿Sí lo notó? Dice: te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles. Dios no le dijo: ahora que eres creyente, Pablo, todos te van a amar. Ahora que eres creyente, mi gracia siempre va a estar contigo y, mejor dicho, vas a ser como un billete de $100 que todo el mundo lo quiere. No, el Señor no le dijo eso. Dijo que por el contrario lo iba a librar. Es decir, que iba a pasar por momentos de dificultad con su propio pueblo y también con pueblo extraño. Y así nosotros, cuando venimos a Cristo, eso no nos asegura que todo el mundo nos va a amar. Por el contrario, muchos nos aborrecerán en nuestra casa y aún personas que ni siquiera nos conocen. Pero a pesar de eso, el Señor nos envía para que esas personas que tal vez nos aborrezcan, conozcan de su infinito amor. Y aquí Dios abre la puerta para ese ministerio a pueblos diferentes de los israelitas, pues ahora todos tenemos acceso a Cristo Jesús y al trono de Dios para ser perdonados y redimidos. Amén. ¿Quiénes creen que el Señor ha venido por él y que le ha perdonado y le ha redimido? Dígale al de al lado: ha sido perdonado y redimido. Y como el Señor se lo dijo a aquella mujer que fue encontrada en adulterio: yo no te acuso. El Señor no te acusa y no te juzga. Pero recuerda también lo que enseñó Juan el Bautista. Ahora que has sido perdonado por la gracia de Dios, da frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor los bendiga. Oremos. Padre Dios y eterno celestial, glorioso, maravilloso Creador de los cielos, nos rendimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, porque tú nos guías, porque tú nos bendices, porque a través de las Escrituras reconocemos quiénes somos, pero mejor aún reconocemos quién tú eres y lo que has hecho y seguirás haciendo por nosotros. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado solos, porque tu Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas para vivificar nuestro espíritu y para que por fin seamos uno, como tú y el Padre son uno. Por eso hoy en Cristo, Señor, levanto la vida de todos mis hermanos, los que se encuentran en este lugar. Mira sus cargas, mira lo que han pasado, Señor. Esta casa, nosotros te hemos fallado y hemos pecado en contra de ti, Dios. Pero confiamos en tu misericordia que se renueva cada mañana. Que tú no nos has llamado para que sigamos siendo los mismos, sino por el contrario, que tú nos quieres llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque hay situaciones, hay momentos en los que se nos hace difícil la vida, en los que incluso nuestra fe desmaya. Pero ayuda incluso a nuestra incredulidad, Dios. Ayúdanos para mantenernos firmes y enfocados en ti, para que nuestros ojos siempre estén puestos en el autor y consumador de la fe, para entender y reconocer que tú nos has llamado y que tú estás haciendo una obra en nuestras vidas. Danos amor, Señor, por hacer lo justo, que no sean solamente obras vacías, sino que nosotros podamos obrar en ti con amor profundo para lo que tú estás haciendo, para lo que estás haciendo en nosotros y en nuestros seres queridos, Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar con esta última oración. Ahí donde estás,
Gracias, Jesús. Así como Pablo, él pudo ser presentado delante de pueblos, delante de gente religiosa, para dar testimonio. Tu vida es importante y Dios quiere usarla de la misma manera, para que seamos un testimonio vivo y demos respuesta al que nos pregunta acerca de nuestra fe. Pablo tenía una buena defensa porque él sabía quién lo había llamado y conocía al que lo había llamado. Y cuando fue cuestionado acerca de su fe, él pudo sacar de lo que había en su corazón y pudo dar testimonio delante de un César. ¿Se pone usted a pensar la oportunidad, el privilegio que él tuvo de poder dar testimonio de aquel que nos ha dado la vida, de poder presentar la defensa y decir, ¿sabe? Le quiero decir algo. Yo no soy el importante está sentado en el trono. Y Él es el que salva, Él es el que libra, Él es el que nos da la bendición de amanecer, de abrir los ojos. Y por eso te quiero animar. Hoy estamos en días difíciles, en días donde tal vez hay personas desmotivadas, hay familias quebrantadas, hay familias en problemas, hay familias que están pasando situaciones duras. Algunos están siendo aún marginados, orillados, pero sabes, para eso nos ha llamado el Señor. El Señor le dijo muy claro a Pablo, para eso te he llamado, Pablo, para que tú des testimonio, para que tú abras los ojos de los que están enceguecidos, para que tú les hagas conocer del amor de Dios. Y es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Sabes para qué estamos acá nosotros, hermano? Para ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos de aquí tienen problemas? A ver, levante su mano. Pues todos tienen problemas. Déjame decirte, hay otros que están en una posición peor que nosotros. Algunos que, déjame decirte, hoy no abrieron los ojos. Eso sí son cosas serias. Pero tú siéntete bendecido. Siéntete bendecido porque ya has estado escuchando la palabra de Dios. Y el que ha escuchado la palabra de Dios ya es bendecido. Y porque has escuchado la palabra de Dios, también puedes animar a otros a que ellos puedan ser bendecidos también. A que hay una persona que le importa lo que está pasando. Se llama Jesús. Él realmente es tan bueno. Él tiene la solución a la necesidad del ser humano. Es más, la razón que nosotros nos encontramos en esta posición de problemas, de situaciones donde hay odio, donde hay pleitos, es por la ausencia de Jesús en las vidas. Si Jesús realmente estuviera en los hogares, en los matrimonios, en medio de las situaciones, oiga, nosotros este lugar estaría a reventar con personas levantando sus manos. Pero sabe, la realidad no es esa. La realidad es que muchas personas están pasando problemas difíciles. Pero igual que Pablo, nosotros podemos dar testimonio y darle a conocer a las personas que el Dios que servimos es bueno. Amén. Vamos a dejar un espacio después de que nos despidamos para el que necesite oración. Pero antes de eso yo quiero orar por ustedes. Quiero bendecirlos como pueblo. Tu vida es importante y valiosa, hermano. Tu vida es una bendición. Vívala como tal, para alumbrar, para dar testimonio, para que tu vida sea una influencia con el vecino, con el compañero de trabajo, con aquel que está en problemas, porque yo sé que Dios te ha llamado a eso. Padre, doy gracias por su pueblo. Yo bendigo su pueblo. Oro que usted continúe usándoles. Gracias por la palabra que hemos escuchado, que quede guardada en nuestro corazón. Pero también queremos que este pueblo continúe su jornada y sean efectivos, sean personas que perseveran, personas que tienen una visión amplia. Bendígales, Padre, ayúdeles en sus situaciones, en medio de lo que están viviendo y pasando, y sean instrumentos para la gloria de su nombre, para cumplir todo propósito de verdad. Los bendecimos pues en el nombre de Jesús y los enviamos en medio de un pueblo necesitado para que sean lumbreras y sean de bendición en el nombre de Jesús. Y damos gracias y decimos
Amén y amén. Salude a su hermano, dele un fuerte abrazo y dígale: qué gusto verte, qué bien te ves hoy. Y anímelo. Y los que necesiten oración, estamos acá para orar por cualquier necesidad. Amén. Bendiga a alguien hoy. Sí. Canta un momentito más. Cualquier canto ahí. Como cielo que va